¿Qué tal? Espero que se le estén pasando de maravilla. Yo soy Marco y sean bienvenidos una vez más a iQuímica. En este video toca hablar sobre los principios básicos que gobiernan al balance de materias sin reacción química y sin energía. Así que quédate hasta el final porque este video tendrá teoría que te ayudará a comprender mejor el balance. Vamos con el video. Para comenzar con este video, vamos a iniciar con un concepto básico que viene desde la termodinámica básica, y es el concepto que nos define a un sistema termodinámico. ¿Cómo definimos nosotros a un sistema termodinámico? Un sistema termodinámico es aquella porción del universo que nosotros seleccionamos para su análisis o estudio, el cual va a estar separada de los alrededores por unas fronteras que pueden ser imaginarias o reales. Por ejemplo, si nosotros seleccionamos el aire que está contenido dentro de este recipiente de metal, las paredes de este recipiente servirán de fronteras, en este caso son fronteras reales, y todo lo que esté por fuera de estas fronteras serán los alrededores. Y como estamos hablando de sistemas termodinámicos, necesitamos diferenciar los tres tipos de sistema termodinámicos que nosotros nos podemos encontrar. Para eso nos vamos a ayudar en este mapa conceptual que está en el pizarrón. Un sistema termodinámico puede involucrar tres cosas: energía térmica en forma de calor, masa o energía mecánica en forma de trabajo. Vamos a comenzar con la primera rama, que es la energía térmica en forma de calor. Si recorremos esa rama, vemos que aparece una pregunta muy importante que nos pregunta: ¿se transfiere? ¿A qué hace alusión esta pregunta? Esta pregunta hace alusión a que si se transfiere energía térmica en forma de calor desde los alrededores hacia nuestro sistema o de nuestro sistema hacia los alrededores. Vemos que si sí transfiere energía térmica desde nuestro sistema a los alrededores o viceversa, estamos hablando de un sistema diatérmico. Un ejemplo de sistemas diatérmicos son los recipientes que nosotros utilizamos para calentar el agua para nuestro cafecito. La llama proporciona el calor necesario para calentar el agua, pero esta agua se calienta por la transferencia de calor desde la llama a nuestro recipiente y de nuestro recipiente hacia nuestra agua, siendo por eso un sistema diatérmico. Por otra parte, si no se transfiere energía térmica en forma de calor desde los alrededores hacia nuestro sistema o viceversa, estamos hablando de un sistema adiabático. Un ejemplo de sistemas adiabáticos son aquellos recipientes que están diseñados para conservar el calor de una bebida caliente, que aquí en mi país pues los conocemos como termos. Analizando la siguiente rama, que es la que involucra a la masa, podemos ver que se nos hace la misma pregunta: ¿se transfiere? Esta vez hace alusión a si se transfiere masa desde nuestro sistema hacia los alrededores o desde los alrededores hacia nuestro sistema. Vemos que si la respuesta es sí, nosotros estamos hablando de un sistema abierto. Un ejemplo de un sistema abierto son las bombas que nosotros utilizamos para impulsar un flujo de agua. La bomba tiene la característica de succionar agua desde una cisterna y elevarla o redireccionarla hacia un tinaco que normalmente se encuentra en los techos de las casas. Si nosotros analizamos la bomba, podemos ver que tiene un flujo de entrada y un flujo de salida. Por lo tanto, se está transfiriendo materia desde los alrededores hacia nuestra bomba y de la bomba hacia los alrededores. Por lo tanto, es un sistema abierto. Por otra parte, si no se transfiere masa desde nuestro sistema a los alrededores y viceversa, estamos hablando de un sistema cerrado. Un ejemplo de un sistema cerrado puede ser un tinaco que lleva varios días sin llenarse ni vaciarse. Eso quiere decir que no hay una transferencia de masa desde el tinaco hacia los alrededores ni viceversa. Por lo tanto, estamos hablando de un sistema cerrado. La última rama de nuestro mapa conceptual es aquel sistema que involucra la energía mecánica en forma de trabajo. Y podemos ver que se nos hace la misma pregunta: ¿se transfiere? Esta vez haciendo alusión a si se transfiere trabajo desde nuestro sistema hacia los alrededores o de los alrededores hacia nuestro sistema. Vemos que si la respuesta es sí, estaremos hablando de un sistema de paredes móviles. Un ejemplo de un sistema de paredes móviles es el clásico cilindro-pistón, en donde nosotros podemos suministrar energía mecánica para comprimir
o también podemos suministrar energía mecánica para descomprimir, siendo un claro ejemplo de un sistema de paredes móviles. Por otra parte, si no se transfiere energía mecánica en forma de trabajo, quiere decir que estamos hablando de un sistema de paredes fijas. Y un ejemplo de un sistema de paredes fijas son las ollas express. Ese recipiente está construido de tal forma que no se deforme por la presión que va a tener que contener, ya que existe un aumento en la temperatura en ese recipiente. Y por eso una olla express es un sistema de paredes fijas. Ya que definimos los sistemas termodinámicos, debemos preguntarnos ¿a qué tipo de sistemas termodinámicos nos vamos a estar enfrentando en problemas de balance de materia y energía? Generalmente, nosotros nos vamos a estar enfrentando a sistemas abiertos, que pueden ser adiabáticos o diatérmicos, dependiendo del proceso que nosotros estemos manejando. Y la gran mayoría de las veces, nosotros vamos a estar trabajando con sistemas de paredes fijas. Entonces, esas son las características que va a tener nuestro sistema termodinámico en un problema típico de balance de materia y energía. Que sea abierto, puede ser diatérmico o adiabático y que sea de paredes fijas. Ya hemos definido las características que va a tener nuestro sistema termodinámico en un problema típico de balance de materia y energía. Y estas características son que sean sistemas abiertos, pueden ser adiabáticos o diatérmicos, que sean de paredes fijas y además que sean a régimen estacionario. ¿A qué nos referimos con régimen estacionario? Cuando nosotros hablamos de que un sistema está en régimen estacionario, quiere decir que sus propiedades no cambian en el transcurso del tiempo. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, en este intercambiador de calor, nosotros podemos decir que se alimenta el fluido frío a una velocidad de 30 litros por hora. Y si nosotros estamos hablando de que ese sistema está en régimen estacionario o permanente, querrá decir que a la salida nosotros vamos a tener que evacuar ese fluido frío a una velocidad de 30 litros por hora. Es decir, que no existe acumulación alguna de nuestro fluido dentro de nuestro sistema termodinámico. Otra forma de ejemplificar el estado estacionario o régimen estacionario es con la temperatura. Supongamos que la temperatura de entrada es de 30 grados Celsius y la temperatura de salida es de 50 grados Celsius. Si nosotros dejamos pasar una hora y volvemos a tomar la temperatura de la corriente de entrada y de la corriente de salida y vemos que tienen las mismas temperaturas que hace una hora, estamos hablando de que estamos en un régimen estacionario porque la temperatura no ha cambiado con el tiempo. Eso es a lo que nos referimos a que en régimen estacionario las propiedades de un sistema termodinámico no cambian a través del tiempo. Para finalizar esta pequeña introducción, déjenme decirles que nuestros sistemas termodinámicos serán los equipos que nosotros estemos utilizando en los problemas de balance de materia y energía, que en este caso, como estamos hablando de un equipo real físicamente, estos tendrán fronteras reales. Y esos sistemas o esos equipos van a tener ciertas propiedades que pueden ser extensivas o pueden ser intensivas. Vamos a desglosar un poco eso de las propiedades extensivas e intensivas. Nosotros nos referimos a propiedad extensiva como aquella propiedad que sí depende de la cantidad de materia que hay en un sistema, y como propiedad intensiva aquella propiedad que no depende de la cantidad de materia que hay en un sistema. Ejemplo de propiedades extensivas que nosotros vamos a encontrar en balance, pues tenemos al flujo volumétrico o también tenemos al flujo de calor o flujo calorífico. Propiedades intensivas que vamos a encontrar, pues vamos a tener a las fracciones masa o a las fracciones mol, que son un tipo de concentración. También vamos a tener a la densidad, a la temperatura y a la presión. Pero ¿por qué decimos que estas sí dependen de la cantidad de materia
y estas no dependen de la cantidad de materia. Muy sencillo, por ejemplo, si yo tengo un recipiente que contiene 1 litro de agua que está a una temperatura de 100 grados Celsius, y ese litro de agua nosotros lo dividimos en 2 recipientes de 500 mililitros, a primera instancia podemos ver que el volumen es una propiedad extensiva, porque sí depende de la cantidad de materia que haya. En este caso, ese litro lo dividimos en 500 mililitros cada uno, pero la temperatura, como es una propiedad intensiva, no depende de la cantidad de materia. Por lo tanto, ¿a qué temperatura estarán estos 2 recipientes? Estarán a la temperatura de 100 grados Celsius. No depende de la cantidad de materia. Por lo tanto, tendrán la misma temperatura que el recipiente original. Con esto damos por finalizados los conceptos introductorios. Vamos a entrar a los conceptos de balance de materia sin reacción química y sin energía. Bien, durante todo el curso nosotros vamos a seguir una ley que es la ley de conservación de la materia, que nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. En este caso, como en nuestro sistema termodinámico no se va a involucrar ninguna reacción química, estaremos diciendo que la materia que entra a nuestro sistema es la materia que sale de nuestro sistema. Y como habíamos definido que normalmente vamos a trabajar con sistemas abiertos, la materia que pase a través de nuestro sistema tiene que hacerlo en forma de flujo, ya sea flujo másico o flujo molar. Y si nosotros traducimos matemáticamente esa ley, decimos que la suma de los flujos que entran a nuestro sistema tiene que ser igual a la suma de flujos que salen de nuestro sistema. No hay pierde. Lo que entra es igual a lo que sale. Y entonces esta ecuación se convierte en la ecuación general del balance de materia sin reacción química y sin energía al régimen estacionario para un sistema abierto. Y como estamos hablando de flujos de entrada y de salida, esta ecuación general del balance tendrá 2 variantes. La primera variante será el balance general y la segunda variante será el balance por componente. En los balances generales, nosotros vamos a incluir a los flujos totales. Y en los balances por componente, nosotros vamos a incluir a los flujos individuales. Regresando a la ecuación general del balance, la suma de los flujos totales que entren a nuestro sistema tiene que ser igual a la suma de los flujos totales que salgan de nuestro sistema. Asimismo, si hablamos de un balance por componente, la suma de los flujos individuales que entren a nuestro sistema tiene que ser igual a la suma de los flujos individuales que salgan de nuestro sistema. Y volvemos a decir que todo lo que entra tiene que salir. Para cerrar con broche de oro, vamos a hacer un pequeño ejercicio, el cual nos pide que efectuemos los balances para el siguiente sistema en términos de masa y en términos de cantidad de sustancia. Lo primero que hay que hacer es analizar nuestro diagrama. En este caso, nuestro sistema termodinámico es un mezclador. ¿Cuál es la función de un mezclador? Pues, valga la redundancia, mezclar sustancias. En este caso, debemos ver qué corrientes se están alimentando a nuestro sistema y qué corrientes están abandonando a nuestro sistema. Recuerden que nosotros podemos saber qué corrientes entran gracias a la cabeza de flecha. Si la cabeza de flecha toca las paredes de nuestro equipo, estamos diciendo que son corrientes de alimentación. Y si la cabeza de flecha se aleja de nuestro equipo, estamos diciendo que son corrientes de salida. Por lo tanto, la corriente 1 y 2 serán corrientes de alimentación y la corriente 3 será una corriente de salida. Ok, ya que sabemos qué corrientes entran y qué corrientes salen, vamos a efectuar primero el balance general,
pero en términos de masa. ¿Cómo nos quedará el balance general? El balance general será la suma de los flujos que entran a nuestro sistema, en este caso los flujos totales, que será la corriente 1 y la corriente 2. Eso quiere decir que M1 más M2 tiene que ser igual a la suma de flujos que abandona nuestro sistema. En este caso, solo hay una corriente que abandona nuestro sistema. Por lo tanto, M1 más M2 tendrá que ser igual a M3. Y este es el balance general en términos de masa. Después de eso, nosotros tenemos dos balances por componente. ¿Por qué digo que tenemos dos balances por componente? Porque en nuestro sistema únicamente se involucran dos sustancias, el agua y el cloruro de sodio. Por lo tanto, tendremos dos balances por componente. Vamos a comenzar con el balance de agua. Si nosotros hacemos el balance de agua, quedará que la suma de los flujos de agua que se alimenten a nuestro sistema tendrán que ser igual a la suma de los flujos de agua que salgan de nuestro sistema. En este caso, alimentamos agua en la corriente 1 y en la corriente 2 y tiene que salir el agua en la corriente 3. Por lo tanto, el balance de agua quedará de la siguiente forma. La masa de agua que hay en la corriente 1 más la masa de agua que hay en la corriente 2 tiene que ser igual a la masa de agua que hay en la corriente 3. Y así tenemos el balance de agua para ese mezclador. Por último, si nosotros hacemos el balance de cloruro de sodio, vamos a tener que los flujos que alimentamos de cloruro de sodio al mezclador es igual a la suma de flujos que salen de nuestro mezclador, pero en términos de cloruro de sodio. En este caso, podemos observar que el cloruro de sodio se alimenta únicamente en la corriente 1 y sale en la corriente número 3. Por lo tanto, el balance para el cloruro de sodio nos quedará que la masa de cloruro de sodio en la corriente 1 es igual a la masa de cloruro de sodio en la corriente 3. Entonces tenemos los tres balances que nosotros podemos realizar en este sistema. Uno general y dos por componente que le corresponden al agua y al cloruro de sodio. Estos balances en términos de masa. ¿Cómo nos quedarán los balances en términos de cantidad de sustancia? Habíamos dicho que los flujos en términos de cantidad de sustancia nosotros los representábamos con la letra N mayúscula en caso de ser flujos totales o N minúscula en caso de ser flujos individuales. En este caso, para el balance general nos quedará como N1 más N2 igual a N3. Para el balance de agua nos quedará que los moles de agua en la corriente 1 más los moles de agua en la corriente 2 tiene que ser igual a los moles de agua en la corriente 3. Y para el cloruro de sodio quedará exactamente lo mismo. Los moles de cloruro de sodio en la corriente 1 tiene que ser igual a los moles de cloruro de sodio en la corriente número 3. Y así nos quedan los balances por componente y general que podemos utilizar en este sistema en términos de cantidad de sustancia. Recordando que N es igual a M entre el peso molecular promedio de nuestra corriente. Y si se trata de un flujo individual, pues N será igual a M entre el peso molecular de nuestra sustancia. Y con estas dos ecuaciones podemos convertir entre balances en términos de masa
y balances en términos de cantidad de sustancia. En el video pasado les dije que más adelante les iba a explicar el por qué en balance de materia utilizábamos la concentración expresada en fracción masa o en fracción mol. Y creo que este es el momento adecuado para explicarles el por qué utilizamos ese tipo de concentración. Lo primero que vamos a hacer es recordar la definición de fracción masa. Nosotros sabemos que la fracción masa de una sustancia dentro de una mezcla va a ser igual a la masa de nuestra sustancia en la mezcla dividido entre la masa total o la masa de la mezcla. Si esta fracción masa nosotros la transformamos en términos de flujos individuales, tendremos que la fracción masa es igual a la masa de nuestra sustancia en una corriente entre la corriente total. Si hacemos un despeje, vamos a tener que la masa individual en una corriente va a ser igual a la fracción masa de nuestra sustancia en esa corriente multiplicado por la corriente a la que estamos haciendo referencia. ¿Pero qué significa esta ecuación? Fíjense bien, si nosotros vamos al balance de agua, estos tres términos que están involucrados en la ecuación, nosotros los podemos definir en términos del flujo total y de sus fracciones masa, de la siguiente forma. La masa de agua en la corriente 1 nosotros la podemos ver como la fracción masa de agua en la corriente 1 multiplicado por M1. La masa de agua en la corriente 2 nosotros lo podemos ver como la fracción masa de agua en la corriente 2 por M2. Y la masa de agua en la corriente 3 nosotros lo podemos ver como la fracción masa de agua en la corriente 3 por M3. Si nosotros vamos con el balance de cloruro de sodio, vamos a tener que la masa de cloruro de sodio en la corriente 1 será igual a la fracción masa de cloruro de sodio en la corriente 1 por M1, y esto va a ser igual a la masa de cloruro de sodio en la corriente 3, que será la fracción masa de cloruro de sodio en la corriente 3 por M3. Y si ustedes se dan cuenta, transformamos los balances individuales a términos de las fracciones masa y de los flujos totales. ¿Pero para qué nos sirve esto? Bueno, en dado caso de que nosotros conozcamos las composiciones, seleccionando alguno de estos dos balances y utilizando el balance general, nosotros podríamos recrear un sistema de ecuaciones con el fin de determinar los flujos totales y de ahí conocer todo lo demás que se nos pida determinar en un problema de balance. Es por eso que nosotros acostumbramos a trabajar con fracciones masa o con fracciones mol. Cabe destacar que los moles individuales en una corriente será igual a la fracción mol de ese compuesto en alguna corriente, pero por la corriente total expresada en moles. Y así como transformamos el balance por componente en términos de masa, también podemos utilizar esta ecuación para transformar los balances por componente en términos de cantidad de sustancia. Y con eso también podríamos realizar un sistema de ecuaciones. En conclusión, trabajamos con fracciones masa y fracciones mol porque nos permiten realizar sistemas de ecuaciones. Esto ha sido todo por este video. Espero que la información compartida te haya sido de utilidad para la comprensión del balance de materia sin reacción química y sin energía. Recuerda repasar los conceptos aquí expuestos en tu libro preferido. En la descripción te estaré dejando algunas referencias de libros que te pueden ayudar a la mejor comprensión de estos conceptos. No olvides compartir este material para que más gente pueda beneficiarse. Recuerda dejar tu pulgar arriba y tus dudas en la caja de comentarios. Y recuerda que sin perseverancia no hay resultados.
Así que sigue adelante, que yo sé que lo podrás lograr. Nos vemos hasta el próximo video.